Hola, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Que el Señor te guarde, te añada, te proteja y establezca su ángel alrededor tuyo. Que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida y que todos tus sueños, tus propósitos y tus anhelos sean cumplidos de la mano de ese Dios poderoso, de ese Dios omnipotente. Que en el nombre de Jesús su presencia campe alrededor tuyo. En el nombre de Jesús, yo en esta hora quiero invitarte a orar conmigo. Que el Espíritu Santo de Dios se manifieste contigo allí donde tú estás y que en el nombre de Jesús, en su eterna misericordia y en su amor, Dios nos permita establecer Shekinah en este lugar y en el lugar donde tú estás, que es una palabra hermosa, que es establecer la gloria o el resplandor de Dios en donde quiera que estemos. Dice la palabra de Dios en en Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviera tal corazón que me temiese y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? La palabra de Dios es hermosa, la palabra de Dios es eterna y es inamovible. Entonces, hay veces que tenemos que hacer un freno, una pausa en nuestra vida, para poder pedirle a Dios que nos escuche, que nos llene de su presencia. Dice su palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4, verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se apartan de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La Biblia, mi hermano y mi hermana, es una bendición. La palabra de Dios es un canal de comunicación que tenemos con Dios. Y yo te quiero pedir que ores conmigo. Allí donde tú estás, veas esta transmisión hoy o lo veas posterior. Sería bueno que te dieras un momento para doblar tu rodilla y para decir, Señor, gracias. Así que en el nombre de Jesús, Señor nuestro Dios y nuestro Rey, en el nombre de Jesús te doy las gracias por todas las personas que vayan a tener tiempo para ver esto, Señor, porque tú eres bueno y mereces toda gloria y toda honra, toda la alabanza, toda la pleitesía. Que tu Espíritu Santo, Señor nuestro Dios y nuestro Rey, sea derramado sobre cada uno de nosotros, porque en realidad te necesitamos, Señor. Te necesitamos tanto todos los días, porque si no es por ti, Señor, no hay quien cuide de nosotros como tú lo haces, porque tú eres con nosotros bueno, grande, todo el tiempo, misericordioso, torre fuerte, nuestro pronto auxilio. Tú adiestras nuestras manos para la batalla. Por eso a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Padre Santo y Padre Eterno. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga dirigiendo, nos siga dando consuelo, porque tú eres bueno, porque tú nos amas. Y a veces nosotros somos insensatos y no te damos el tiempo que tú requieres, porque tú eres Señor de nuestras vidas. Adonai, ubre shebai, madore yigodo, shtalai, kamashindalai, kama. Kashem retabara sete boshita la karamaya se Adonai, kulushna maramasindaba. Tondo imaya shidaraba abuna bidishima kato ishindaba. Que tu Espíritu Santo, Señor, levante a aquella persona que está enferma. Que tu Espíritu Santo visite a aquella persona, Señor, que te está clamando en un hospital. Que tu preciosa sangre sea rociada, Señor, sobre esas personas. Porque solo tú puedes darnos, Señor, mi Dios y mi Rey, la salud, el hálito de vida día con día, Padre eterno. Señor, bendito sea tu precioso nombre y en el nombre de Jesús. Y si no es a ti, Señor, no tenemos más nadie a quien recurrir, Señor, porque este mundo está plagado de ídolos malolientes, porque este mundo está plagado de herejías, porque este mundo está plagado de corrupciones, Señor, porque este mundo, Padre eterno, está plagado de porquerías que insultan tus leyes. Danos la sabiduría, Señor, para buscarte cada día. Pone en nosotros, Señor, esa necesidad imperante de buscarte, de llenarnos de tu preciosa sangre, de tu preciosa presencia y pedirte, Señor, que nos permita ser dignos delante de ti. Porque para estar delante de ti, Señor, hay que ser digno. Tu misma palabra dice que sin santidad nadie va a poder verte, Señor.
Oh, barashitarabaku, kitarabashaya, katarabagüey, kusmaikai. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Baruch Shatonai, Elohim Santísimo, bendito el Shaddai, porque solo tú eres Dios eterno, porque no hay otro Dios fuera de ti, porque tú eres el único que merece toda gloria, toda honra y toda la alabanza, Señor. Establece tu presencia, Señor, te suplico, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque este mundo va camino rampante a la maldad y a la muerte. Bien tu palabra dice en Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Espíritu Santo, yo te suplico, levantes una cosecha de varones y de mujeres de virtud que hablen a la juventud, porque muchos se dan una vida dura, no sabiendo que tú eres el Rey de los Reyes, porque muchos sufren por adicciones, por enfermedades, por intentos de suicidio, espíritus que susurran. El Señor reprenda al diablo. En esta hora, Señor, quebranta todo espíritu de rechazo en las personas, porque ese espíritu de rechazo, Señor, ocasiona suicidios, ocasiona rencores, ira, raíz de amargura. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Muy bien, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Es importante que cada uno de nosotros busquemos de la presencia de Dios, mi hermano y mi hermana. Es importante que nosotros recurramos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un manantial de vida. Y escrito es en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Y más allá de lo que nosotros opinemos, porque este mundo, mi hermano y mi hermana, no necesita nuestras opiniones. Este mundo lo que necesita es la palabra de Dios no adulterada, la palabra de Dios ejecutada, porque una cosa es creer en algo y otra cosa es dedicarse completamente a ello. No es lo mismo. Y el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es la palabra de Dios. Dios te bendiga, Maru, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga en el nombre de Jesús donde estás. Y Fanny, Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Derrame de su presencia sobre tus seres amados. Porque es importante que nosotros dejemos de lado nuestras prerrogativas, dejemos de lado nuestros propios frenos para conocer a Dios, más allá de lo que diga el pastor, de lo que diga el párroco, de lo que diga el anciano, de lo que diga quien lo diga. El único que es sabio es Jesús. El único que es bueno es Dios. El único que nos consuela es el Espíritu Santo de Dios. Pero en Hechos 1, verso 8, el Señor Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, mis amados, en el nombre de Jesús, es importante caminar en la presencia de Dios. Más que importante, es vital, es necesario. Porque esta vida pasa, mas la otra es eterna. Esta vida pasa, mas la otra es eterna. Y yo no sé si tengas 5 o 120 años, pero Dios en su poder dice, en su palabra dice, que la vida del hombre es como una flor, que en la mañana crece, nace y es próspera, hermosa, y en la noche muere. Para Dios, tu vida y la mía solo son un soplo de tiempo. Entonces, es importante que nos enfoquemos en agradarlo. Es importante que nos enfoquemos en buscarlo, en buscarlo, en buscarlo y volverlo a buscar. Te voy a citar un versículo que es precioso en el libro de Deuteronomio. Si tú tienes tiempo y si tú tienes Biblia y si tú tienes la disposición, léelo conmigo. Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiese y que guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Fíjese qué hermosa palabra, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Lo mejor que tú y que yo podemos dejarle a nuestros hijos es la palabra de Dios como hábito, como regla, como legado. Porque todo tipo de pecado, cualquier
tipo de pecado en este mundo, si no se frena, si no se rompe, si no se quebranta con la sangre del Cordero, va a pasar a la siguiente generación, a tu linaje, y amplificado. Y eso es preocupante, ¿no crees? Porque la palabra de Dios es el único recurso que nos da la vida eterna. Más allá de las fábulas, más allá de las herejías, más allá de ídolos malolientes, llámese catolicismo, llámese macumba, llámese Becerra de Menezes, llámese devoción a la muerte, todo eso es absurdo. Es absurdo pensar que la muerte pueda ser amigo tuyo, eso es absurdo. Es una cuestión de sentido común. Y quizás, y quizás en tu caminar, miles de pastores hayan cometido errores, inclusive yo he cometido errores. Por eso no te detengas porque algún hombre salga en el camino del día con día con alguna cosa que no deba de haber hecho. Pero Dios es Dios, Cristo sigue siendo Cristo, y en Cristo no hay falla ni hay error, porque Él nos ama. Jesús fue a la cruz haciendo y cumpliendo un sacrificio por ti y por mí, por nuestros seres amados, sean niños o sean ancianos, para que vivamos a la luz del Evangelio. En un video acabo de mencionar que no es que en esta semana nos vuelvamos santos, y llegada la semana inmunda de Halloween, nos vuelvamos inmundos, vistiéndonos ridículamente de cantinflas o de calabaza podrida, sino que nos apeguemos a la palabra de Dios. El hecho es que muchas veces las personas se terminan de decepcionar porque no sienten la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Café? Pero es como un celular. Si tú estás cerca de tu teléfono y esperas la llamada de alguien, mm, lo vas a escuchar. Si alguien te manda un mensaje y tú tienes cerca tu teléfono, lo vas a atender. Así es la presencia de Dios, así es la palabra de Dios, así es la relación con Dios en la oración. Pero si tú dejas tu teléfono y tú vas 6 kilómetros más adelante, pues no lo vas a oír. Te llame quien te llame, así sea la persona más importante de tu vida. Si tú dejas tu teléfono y vas medio kilómetro, vas a la esquina de la tienda, a 200 metros, pues no lo vas a oír. Así es la palabra de Dios, así es la presencia de Dios. La Biblia nos habla del profeta Samuel. Y Samuel no sabía cómo era la voz de Dios. Eso lo vas a encontrar en 1 Samuel capítulo 2 en adelante. Samuel no sabía cómo era la voz de Dios, pero dice la palabra de Dios que él ministraba, él vivía, él dormía al lado del altar. Y llegó un momento en que Dios habló a Samuel y dijo, Samuel, Samuel. Y se levantó y fue a Elí, el sacerdote de ese tiempo, y le dijo, ¿qué quieres que me has llamado? Y Elí respondió, no, yo no te he llamado. Así sucedió más de una ocasión, hasta que Elí entendió que el que llamaba a Samuel era Dios. Y cuando llegó la tercera ocasión, Dios llamó a Samuel y le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel se levantó y fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, ¿para qué me has llamado? Y Elí dijo que cuando volviese a escuchar la voz dijera, habla, Señor Jehová, que tu siervo escucha. Dios te busca, Dios te llama, Dios quiere tener una relación y un vínculo de comunicación contigo, porque quizás este mundo te ha despreciado, quizás este mundo te ha defraudado, quizás este mundo te ha hecho llorar, quizás este mundo te ha traicionado, pero eso es lo que el mundo deja, eso es lo que en el mundo hay. El mundo solo va a dejarte un dejo de tristeza. No hay persona en la calle sin Dios que tenga tristezas, heridas y amarguras en el corazón. Ese es el mundo. Y bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Elohim. Baruch Adonai, Elohim Santísimo, bendito el nombre del Shaddai, porque Dios restaura corazones, Dios restaura el corazón. Yo quisiera que si tienes tu Biblia conmigo, fueras al Salmo 106, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por estar, gracias por escuchar, pero más allá de lo que yo te pueda decir, vamos a oír al que es sabio, al que es eterno, al que es bueno, y Él es Dios. Yo te quiero pedir que abras tu Biblia en el Salmo 106, verso 3.
Y dice, dichosos. Sí, subraya ahí que dice dichosos, dichosos. Una persona dichosa es una persona alegre, es una persona que ha sido libre de cualquier raíz de amargura. Una persona dichosa es una persona que es libre de la amargura. Una persona dichosa es una persona feliz. Y dice, dice dichosos los que guardan el juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdense, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Yo te invito a que subrayes ese versículo del verso 3 al 5 del Salmo 106 y lo medites. Mi bebé, mi niña está también. Hola, mi amor, Dios te bendiga. Te mando un abrazo, un beso bien fuerte allá donde estás. Que Dios te guarde también, mi amor. Dios te añade, te proteja. Prontamente nos veremos, mi cielo. Dios te bendiga. Entonces, mis hermanos, en el nombre de Jesús, no es que entremos en temas de legalismos, en temas de conductas, en temas de normas establecidas por los hombres. La doctrina que sirve es la que el Señor nos ha permitido conocer a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para oír, según Ezequiel 3:10. La palabra de Dios es para oír. La palabra de Dios en Deuteronomio 17:19 es para leer. Así que la palabra de Dios es para oír, para leer. En Proverbios 2, verso 1 al 6, dice que es para estudiar. Salmo 119, verso 11, nos enseña que la palabra de Dios es para memorizarse. Josué, capítulo 1, verso 8, dice que la palabra de Dios es para meditar en ello. Entonces, esto te lo dejo como consejo, para oír, leer, estudiar, memorizar, meditar. Por eso te cité, para que lo estudies. Oír, según Ezequiel 3:10, leer, según Deuteronomio 17:19, para estudiar en Proverbios 2:1 al 6, para memorizar en Salmo 119:11, para meditar en Josué capítulo 1, verso 8. Porque en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que aprender a caminar bajo los estatutos de Dios, no conforme al hombre. Porque hay que aprender a obedecer a Dios antes que al hombre. Hay que aprender a obedecer a Dios antes que al hombre. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Este mundo está siendo corrompido y plagado y hay algo que está avanzando en las iglesias cristianas y es una especie como de psicología emocional y eso no te va a llevar a ningún lado. Se maneja el libre albedrío como que todo lo puedes hacer en el tiempo que tú quieras y esta palabra de libre albedrío creo que la estamos comprendiendo mal. Porque si tú eres siervo de Dios, si tú eres sierva de Dios, tú no tienes libre albedrío. La palabra libre albedrío se refiere a la libre elección. Y te voy a decir por qué te digo esto. Yo quisiera que fueras conmigo al libro de Lucas, capítulo 17, en el nombre del Señor Jesús. Lucas 17:7. Ahí habla del deber del siervo. Y te voy a citar lo que dice a partir del verso 7. Lucas 17:7 dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hicimos. Porque
Dios sabe que podemos hacer más. No tenemos libre albedrío. Si tú te constituyes siervo o sierva de Dios, tú no tienes libre albedrío, porque tú estás a la voluntad de Dios. Cuando Él quiera, donde Él quiera, a la hora que Él quiera, porque Él es Dios. El libre albedrío es para las personas que no conocen de Dios porque creen que pueden ir o no ir a la iglesia, leer o no la palabra, orar o no orar, ir por una michelada o tomarse el tiempo para ir al cine o a una fiesta o al antro. Es su libre elección. Tienen libre albedrío. Pero cuando tú y yo nos constituimos siervos, la palabra siervo, en una de tantas determinaciones que tiene esa palabra en origen, es esclavo, servidor. Y si tú y yo somos siervos de Dios, tenemos que estar a su disposición. Leer, orar, ayunar, clamar, velar, son parte de tus y mis obligaciones, hermano y hermana. Entonces, la palabra libre albedrío mal aplicada no va a llevar a nadie a la presencia del Señor, al contrario, te va a llevar a una condenación. Porque si tú estás trabajando en una empresa y tú crees que tú con tu libre albedrío te puedes ir a desayunar a las 9 de la mañana a la cafetería de la esquina cuando tu hora de comer es a las 2 de la tarde. Y si tú crees que porque juega la selección mexicana, tú puedes dejar el trabajo y irte al comedor a prender tu televisión, es más, tu dispositivo y ver el partido, estás equivocado, no tienes libre albedrío, tú estás sujeto a normas y horarios de tal o cual empresa. Lo mismo es en el nombre de Jesús, en la palabra de Dios. Dios es dueño y Señor de todo. Señor Jesús es el merecedor de toda gloria y de toda honra. Las personas que se constituyen siervos o siervas de Dios no tienen libre albedrío. Haces lo que tienes que hacer porque Dios es Dios, porque Dios es bueno. Esto me viene a la mente el libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso 8, y dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí y ahora, cada uno lo que bien le parece. Y parece que se sucede que en este tiempo el cristiano está viviendo así. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí y ahora, cada uno lo que bien le parece. Eso no es caminar con el Señor, eso no es agradar a Dios, eso no es honrar a Dios, porque la obediencia, mi hermano y mi hermana, es obedecer, honrar, glorificar al Señor en todo tiempo. Deuteronomio 10, Deuteronomio 12:8 dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí, cada uno, lo que bien le parece. Eso es algo. Eso es algo que el Señor nos deja como enseñanza. No hagamos lo que querramos, no podemos, no puedes, no debes. Si eres siervo, si eres sierva, tú tienes que aprender a estar en disposición todo el tiempo de tu Señor, pues nadie sabe la hora en la que el Señor va a venir. Entonces, en el nombre de Jesús, hay, hay muchos que enseñan de una manera mm, muy ligera, muy permisiva, diluyendo la palabra de Dios, y estás equivocado si tú predicas así. La palabra de Dios, nos guste o no nos guste, es tal cual debe de ser predicada como está escrita, con cada coma y con cada tilde. No nos importe si la gente se ofende, porque muchas personas han pasado su vida ofendiendo las leyes de Dios. Mateo 5:19 dice, en el reino de los cielos serás llamado conforme a lo que enseñéis en la tierra. Qué palabra qué palabra tan fuerte. A mí me parece una palabra muy, muy fuerte. Entonces, en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros debe de aprender lo que dice Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en él, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Eso es un versículo de edificación en cuanto a conducta. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, primera de Juan 2:6. Y eso mismo lo encuentras en Amós 5:14. Te doy las gracias por estar aquí. Café. Entonces, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por estar conmigo en esta hora. Y una vez más, yo quisiera que oráramos. Cierra tus ojos. Señor nuestro Dios, bendito sea tu nombre, Padre Santo. Enséñanos, mi Rey, a obedecer tu palabra.
a obedecer tus leyes, a obedecerte, Señor, a prestar oídos a tu voz en todo tiempo, porque tú eres bueno. Señor, derrama de tu presencia, Señor, para con aquella persona que está enferma. Derrama tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora. Yo quiero pedir, Padre eterno, por la familia de Rubén Méndez. Abre, Señor, abre, Espíritu Santo, los medios, porque fue acusado legalmente e injustamente por un delito que él no cometió. Espíritu Santo, yo sé que tú eres el Espíritu Santo, yo sé que tú eres el dueño y Señor de todo. Por eso, Señor, yo sé que en el nombre de Jesús, esta familia primeramente va a recibir consuelo. Yo te pido que los consueles, que les llenes de paz. Tu palabra dice en Isaías 53, verso 5, que el castigo de vuestra paz fue sobre él. Yo te pido que fortalezcas a su esposa y a sus hijos, porque primeramente necesitamos tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sé que tú harás, Padre eterno, eterno. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que mis hermanos, en el nombre de Jesús te doy las gracias por esta pequeña transmisión. Me era muy importante hacerla porque Dios lo puso en mi corazón. Pero quiero que vayas conmigo al libro de Lucas antes de terminar. Lucas capítulo 9, en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, bendito sea el Señor en tu vida. Tú que me estás viendo, el Señor sea en tu vida y manifieste su presencia en tu entrar y en tu salir. Dios tenga misericordia de ti, Dios establezca sobre ti paz y que te derrame de su bendita presencia en ti. Lucas capítulo 9, verso 18. Vamos, ve conmigo, en el nombre de Jesús, abre tu Biblia. Vamos a leer la confesión de Pedro. En el verso 18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. En el verso 20 subraya ese verso, él dice algo muy importante. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Y a mí me parece, cada que yo medito en ese versículo, es un versículo hermoso porque al inicio dice que Jesús estaba orando aparte. Y él preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, ¿quién es el Señor para ti? ¿Quién es el Señor Jesús para ti? Esta pregunta la he hecho muchas veces y en diferentes lugares y a muchas personas. Y siempre escucho la misma respuesta. Pues el Señor es lo más importante para mí. Mi Señor es mi todo. Pero, pero esta pregunta para mí tiene una connotación muy importante. Hay quien dice, pues Jesús es mi amigo. Y el Señor Jesús dijo, vosotros, vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y mi pregunta es, ¿cuánto nos esforzamos por agradar a las leyes del Señor? ¿Quién dices tú que es el Señor? En un plano real, sin imaginación, sin emoción. ¿Quién dices tú que es el Señor para ti? Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Una cosa es decir que amamos y otra cosa es entregarnos para alguien. El amor, el amor es manifiesto, el amor es todos los días, el amor es todo tiempo. Entonces, ¿quién dices? ¿Quién dices tú que es el Señor para ti? Esa es una pregunta. Y el Señor Jesús, al preguntar esto, dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y después preguntó a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Qué fuerte, ¿no? Yo quiero que anotes Hechos 4:12, porque ese verso nos enseña un solo nombre. Anota 1 Timoteo 2:5, un solo mediador. Yo quiero que anotes Hebreos 10:12 al 14, un solo sacrificio. Y quiero que
que es Juan 14:6, un solo camino. Anota Juan, capítulo 10, verso 1 al 9, una sola puerta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y yo te acabo de dejar 5 versículos para que estudies, pero para que los hagas real en tu vida. Jesús preguntó, quién dicen los hombres que soy yo? Un solo nombre, Hechos 4:12. Un solo mediador, 1 Timoteo 2:5. Un solo sacrificio, Hebreos 10:12 al 14. Un solo camino, Juan 14:6. Una sola puerta, Juan capítulo 10, verso 1 al 9. Entonces, es importante que nos revistamos de la palabra de Dios. Es importante que nos revistamos de su Santo Espíritu. Es importante que nos revistamos de su presencia a través de la oración. Porque Mateo 11:12 dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Porque mi hermano y mi hermana, hay cosas que se dan y cosas que se arrebatan. Estamos hablando ya en este punto de guerra espiritual. Y el diablo puede ser necio, puede ser testarudo, puede ser obstinado, puede ser persistente, pero no resiste la oración. Y tu oración debe de ir fundamentada en palabra de Dios. No te olvides que el diablo fue un ángel. No te olvides que los demonios fueron ángeles y que conocen la palabra de Dios. Y tú no puedes hacer guerra espiritual si tú no te das el tiempo de conocer las armas de la luz, como la citó el apóstol Pablo. Las armas de la luz. La oración es vital, pero haz una oración primeramente sincera. Y no estoy diciendo que tu oración tenga que ser rebuscada, culta, en otro idioma, en el idioma que tú quieras. Tu oración debe de ser sincera, pero también debe de ser revestida de la palabra de Dios. Yo te invito a que vayas conmigo a Colosenses capítulo 3, verso 16. En el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, verso 16. Y dice la palabra de Dios así. ¿Ya lo tienes? Espero que ya. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Otra versión dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Yo te invito a que tú te revistas de oración, te revistas de su presencia, porque te voy a enseñar algo. Quiero que vayas conmigo a Génesis 18:17. En el nombre de Jesús, si ya estás ahí, dice la palabra de Dios así. Fíjate bien, vamos a hablar en el parámetro cuando Jehová nuestro Dios, visitó a Abraham. Y esta palabra es importante que la escuches. Génesis 18:17 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Fíjate, subraya esa palabra poderosa. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Me parece muy importante esta palabra. Te voy a explicar por qué. Vamos, ve conmigo al Salmo 25:14. En el nombre de Jesús. Salmo 25:14. Y dice así, fíjese, subráyalo. En Génesis 18:17 el Señor dice, encubriré yo a Abraham lo que he de hacer. Me parece muy impresionante. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y el Salmo 25:14 dice, la
comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Fíjese qué poderosa palabra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En su santa misericordia, aquellas personas que se esfuerzan en tener una comunión íntima con Dios, en madrugada, de noche, de día, en la tarde, en cuanto puedan, desarrollan una comunicación íntima con Dios. Y dice aquí, y a ellos hará conocer su pacto. Para ser dirigidos por Dios, para ser dirigidos por el Espíritu Santo, tú lo tienes que escuchar, tú lo tienes que buscar, tú tienes que clamar, tú tienes que rogar, tú tienes que venir a su presencia de noche y de día. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Sí, estás muy agotado, sí, gracias a Dios te da las fuerzas conforme al búfalo, según 92:10 de los Salmos, y te permite salir a trabajar. Bendito sea su nombre. Sí, estás muy agotado, tienes múltiples ocupaciones, sí, gracias a Dios, pero esta vida pasa, mas la otra es eterna. Y si hoy viene la muerte, que esperemos que no sea así, vamos a tener que dejar todas nuestras ocupaciones, todo lo vamos a tener que dejar así. Nuestra gran agenda, nuestra multitudinaria agenda la vamos a tener que dejar. Porque la muerte, mi amigo y mi amiga, es el camino que todos vamos a llegar un día. Y en ese momento, tú y yo estemos haciendo lo que estemos haciendo, los compromisos que tengamos, los vamos a tener que dejar. Y en esa cita no vas a poder decir, no puedo y no quiero. Te vas a tener que ir y punto. Y de muchos ni siquiera te vas a poder despedir. Por eso, seamos sabios, seamos inteligentes, busquemos hoy la presencia y la llenura de Dios. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Más buscar el reino de Dios no es fácil y no es sencillo. No pienses que si hoy te pones de rodillas, un séquito de ángeles va a venir a decir, ¿qué necesitas? Dice el Señor. No te equivoques. La presencia y la comunión con Dios se logra a través del esfuerzo, la permanencia, la disciplina, el amor, la entrega. Una necesidad. Y eso lo vas a desarrollar simple y sencillamente cuando estés enamorado o enamorada del Señor Jesús. Cuando tengas y busques un encuentro personal con el caballero de la cruz, el varón de dolores, Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Esperemos que la muerte nos llegue hoy y que nos dé el tiempo y la oportunidad del Señor de buscarlo y de desarrollar una comunión con Él. Porque ve lo que decía en el nombre de Jesús, Génesis 18:17, decía, encubriré yo a Abraham lo que he de hacer. Qué hermosa comunión tuvo que haber tenido Abraham para que Dios hablara así. Yo me pongo a pensar cuando dice la escritura en Génesis que Dios habló a Abraham y le dijo, Abraham, y él dijo, heme aquí. Y dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Aquí la escritura no dice que Abraham se confundió, ni que se asustó, ni pensó que estaba esquizofrénico, ni pensó que tenía ansiedad, porque ese es un demonio de suicidio disfrazado con nombres bonitos y rimbombantes que los médicos ponen. La ansiedad, mi hermano y mi hermana, es un espíritu es un espíritu de rechazo, un espíritu de suicidio. Y Dios, aquí el Señor nos dice que cuando Dios dijo a Abraham, Abraham no se espantó, ni pensó que estaba loco, ni pensó que se le subió el muerto, ni siquiera se salió corriendo. No, Abraham dijo, heme aquí. Abraham sabía que Dios era quien estaba hablando. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa comunión, qué preciosa comunión de Abraham con Dios. ¿Encubriré yo a Abraham lo que he de hacer? ¿Por qué tenía que manifestárselo? Porque era tan fuerte esa comunicación. Y Dios la respetó, porque Dios es hermoso, Dios es bueno, Dios es precioso, poderoso y majestuoso, victorioso, poderoso, torre fuerte, castillo nuestro, nuestro pronto auxilio en la tribulación.
Encubriré yo a Abraham lo que he de hacer. Subrayalo, medítalo. Dios te habla a ti sin imaginación, sin fábula, sin protagonismos. Dios te habla. Tú tienes una comunión con Dios. Y volvamos a la primera pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Dijo Jesús. ¿Quién es el Señor para ti? Por eso te llevé en el nombre de Jesús al Salmo 25:14, porque me parece poderoso, poderoso, me parece poderoso. Esto es poderoso, mi hermano y mi hermana. 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Sí sabías que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Y muchos menguan, muchos fallan, muchos se van de ser hijos, pasan a ser bastardos, no por el pastor. Y ojo, no estoy justificando a ningún mal pastor, no estoy justificando a nadie. Muchos se van y no es por el pastor, porque puede ser que haya pastores malos, puede ser que haya pastores enfocados en el papel, pero si tú tienes una comunión íntima con el Señor te dará y te dará dirección y te dirá dónde debes de ir a escuchar la palabra, porque escrito es, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y muchos que se van y dicen, no, es que injustos. ¿Y sabes por qué muchos se van? Porque no tuvieron temor de Jehová, porque ni siquiera estuvieron enamorados de Dios. Hay mucha gente que se enamora del Señor, pero al cabo del tiempo y las cosas terminan regresando a los brazos de quien verdad aman el mundo y sus deleites. El mundo y sus deleites. Y la Escritura dice en Primera de Juan que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Yo puedo predicar tonterías y la gente debe de tener una comunión con el Señor. Dios me reprenderá, pero a ti te llevará a un lugar donde alguien te hable la palabra de Dios con denuedo, con verdad y con temor. Dios no permite que quien lo ama se pierda, porque lo que nace de Dios nace bueno. Y si tú naciste y dijiste, según Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Y si Dios, y si Dios permitió que tú nacieses como hijo suyo, Dios no va a permitir que te pierdas, y menos por un hijo del diablo que predica estupideces. Dios te va a llevar a algún lado, a algún lugar donde un hombre exponga su palabra con denuedo y con verdad. ¿Y sabes quién va a ser ese hombre? Que en el nombre de Jesús Dios bendiga a todos esos hombres, aquellos que buscan una comunión como la de Abraham con Dios. En Génesis 18:17, ¿encubriré yo a Abraham lo que he de hacer? Si tú eres pastor, si tú eres líder, si tú tienes llamamiento o eres evangelista, esto que te digo no es un regalo, es una responsabilidad. Tú tienes que desarrollar primeramente una comunión con el Espíritu de Dios. Hay muchos que en las iglesias buscan establecer vínculos de comunicación con otros pastores para hacer ligaduras fuertes, lazos de conexión. Eso es innecesario, porque cuando el único que tú debes de buscar una comunión, una comunicación, un lazo de comunión es con el Señor. Él es bueno, Él es sabio, Él es más sabio que tú y que yo. Por eso es que me es impresionante Génesis 18:17. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Pregunté lo que dijo el Señor. ¿Quién dices tú que es el Señor? Y si tú dices que es tu todo, y si tú dices que es tu Señor, y que es tu amor, y que es esto y que es lo otro, entonces ¿cómo está tu comunión con Él? Porque dice en el nombre de Jesús, Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Qué hermosas palabras. Proverbios, te cité Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si tú eres una persona que dice que ama a Dios, pero no lo buscas porque tienes mucho trabajo, porque estás muy cansado, eres una persona que dice que ama a Dios, pero no conoces la Escritura, creo que te estás engañando. La palabra de Dios dice en Gálatas que todo aquel que se dice ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. En el nombre de Jesús.
Abraham entendió la voz del Señor. Por eso dijo, cuando el Señor dijo a Abraham, lo primero que respondió y emanó del corazón de Abraham fue, heme aquí, Señor. Y aquí dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Seguramente, muy seguramente, porque lo vemos en el texto sagrado a lo largo de la historia de Abraham. Abraham temía a Jehová. Y lo que dice la segunda mitad del verso 14, y a ellos hará conocer su pacto, es poderoso. Abraham entendió la voz de Dios, sin figuras, sin adivinanzas, sin enigmas, sin misticismo, sin confusiones mentales. Abraham entendió que era Dios. ¿Ves qué importante es tener una comunión con Dios? Y quiero terminar en el nombre de Jesús con números 12:8. Si tú quieres ir conmigo, amén. Números capítulo 12, verso 8, dice así. Fíjate bien lo que dice. Números 12:8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Aquí el Señor está defendiendo a Moisés, porque Aarón y María murmuraban. El pueblo murmuraba. Apenas los sacó de Egipto, les mostró su poder, acabando con el ejército de Faraón, y llegaron a un lugar llamado Mara, y no había agua dulce, había agua amarga, y riñeron con Moisés. Murmuraban de Moisés, murmuraban, y Dios escucha la murmuración de la gente. Dios escucha la murmuración. Pero lo que voy es la misma comunión que tenía, bueno, no era la misma, una comunión muy similar a la de Abraham. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Sabías que la gente se puso celosa y se enojó porque querían que Aarón los dirigiera, Aarón hermano de Moisés, y murmuraban? Y casi nadie habla de Aarón, pero Aarón, un sacerdote que creció siendo esclavo, hermano de Moisés, pero mientras Moisés estaba en el palacio egipcio, Aarón estaba entre esclavos y creció y maduró entre esclavos, cumpliendo una cuota de ladrillos. Yo creo que él vio muchos ancianos, muchos hombres morir con la cara en el barro. Yo creo que cuando Dios habló a Aarón para encontrarse con Moisés, él ha de haber estado delgado, mal alimentado, cansado, porque era un hombre de 80 y tantos años. Y aún así en su misericordia Dios habló y él creyó. Aún con toda la tribulación que él pasó a lo largo de su vida, no dudó. Él tenía la fe. Y Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Aarón y Moisés y María creían que Dios iba a salvarlos de la cautividad egipcia. Y así fue. Dios lo cumplió. Quiero terminar en el nombre de Jesús con Juan 15:15. Ve conmigo en el nombre de Jesús. Quiero que vayamos a Juan 15:11 en el nombre de Jesús. Bien, dice así. Juan capítulo 15, verso 11. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y para la gente que dice, no, es que Jesús es mi amigo. No, sí, amén, gracias a Dios. Y yo lo creo, pero lo creo más si cumples esto. El verso 14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, en el nombre de Jesús.
Dios te bendiga. Gracias por haber estado conmigo un ratito. Gracias por haber estado conmigo en un mensaje que en el nombre de Jesús espero sea de edificación para tu vida. Porque los mensajes que subimos son con mucho respeto a la palabra de Dios, con amor, en oración, y en el nombre de Jesús espero que el Señor sea manifiesto en tu vida allí donde estás. Cierra tus ojos conmigo en el nombre de Jesús. Señor nuestro Dios, bendito sea tu nombre. Gracias porque nos has permitido este tiempo de vida, de salud y de buscarte, Señor. Porque esa es tu palabra, dice en el nombre de Jesús que el todo del hombre es buscarte. Ayúdanos a desarrollar esa comunión contigo para que tú hables a nosotros. Gracias por toda la escritura, Señor. Gracias por los salmos preciosos. Bendito sea tu nombre. Derrama de tu presencia en la vida de cada persona que vea este video y cada persona que en el nombre de Jesús estudie los versículos que hemos citado, porque la palabra que Dios pone en mis labios es esa de hablar. Gracias por permitirme ser instrumento tuyo para hablar a tu gente, porque es tu plan, porque es tu pueblo, porque es tu gloria, porque es tu honra. Mío solo es el privilegio de conocerte, mi rey amado. Bendito sea tu nombre. Baruch Adonai Elohim Santísimo, bendito el Shaddai. Bendice, Señor, mi Dios, a cada persona que esté viendo este video, a cada persona que esté en el nombre de Jesús buscándote. En el nombre de Jesús, permite que las personas que tengan un corazón dispuesto a ti sean llenas de tu Espíritu Santo. Y si a ti te place, en alguna otra ocasión nos reuniremos por este medio. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Dios te bendiga. Amén. Hermanos, si o tiene el video, mándamelo, por favor, para compartirlo. Sí, hermana. Sí, Maru, en un no sé a qué video te refieres, sea al video del que hablé, todavía no lo subo, pero sí lo tengo. Dios le bendiga a mi hermana Gaby y a su nena. Gracias, gracias, Maru. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Bebé, Misiki, Inupi, Dios te bendiga, mi niña. Nos estamos, ya espero que nos veamos pronto. Dios te bendiga. Te mando un abrazo bien fuerte. Que el Señor derrame de su presencia en tu vida, pequeñita, pedacito de mi corazón. Que el Señor establezca ángeles alrededor tuyo donde vas a descansar, te guarde y te sustente y te mantenga en alegría y en salud como lo ha hecho estos hermosos, preciosos 16 años. Te amo, Siki, bendito sea tu nombre. Gracias, mi amor. Dice que estuvo muy lindo. Gracias, mi niña. De Dios es la gloria y la honra y la alabanza. De nosotros solo el privilegio de conocerle. Bueno, Dios te bendiga, Maru. Bendiciones. Y en el nombre de Jesús, mi consejo, busca a Cristo. En el nombre de Jesús, bendiciones. Gracias por estar.